¿recuerda usted a la persona que le enseñó acerca del Señor Jesús? ¿Recuerda usted a la persona que le llevó, que le acompañó, que estuvo con usted en sus primeros momentos del cristianismo? ¿Recuerda? Muy bien, estoy seguro que muchos de nosotros tenemos esa sensación. Yo recuerdo a mi amigo personal, que estaba en la universidad, él se fue algunos años a Europa, a Francia, con sus padres, era agregado militar, y luego regresaron y él regresó ya con una idea distinta de la vida. Y le digo esto porque él y yo íbamos a misa chiquitos, de los 6 años íbamos a misa solitos los dos, y entre los 6, 7, 8, 9 años, casi 10 años, ¿no? Íbamos a misa juntos. Y luego ya él se fue con sus padres, luego regresó cuando tenía 16, 17 años, es mi misma edad, y él me enseñó acerca de quién era Cristo, acerca de cómo yo podía tener esta oportunidad de tener una entrada al cielo, una entrada al cielo. Entonces, y estoy seguro que cada uno de los que hemos tenido esa oportunidad de conocer a alguien que nos ha, esta es una nueva palabra, que nos ha mentoreado, se llama, ¿no? Que ha sido nuestro mentor, que ha sido nuestro guía. Estamos muy agradecidos por estas personas, ¿verdad? Ahora, otra vez, hace algunos años acá en el estado de Washington, me encontré con un hermano que tiene su rancho, así le dicen, y tiene su rancho de manzanas. Y me enseñó y me dijo, mira, pastor, mira estos árboles. Y me enseñó 5 árboles de manzanas, muy frondosos, muy bonitos. Me dijo, hace 5 años los he sembrado. Eran los árboles más hermosos, ¿no? Pero me dijo, tengo mucha tristeza por esto. Le digo, ¿pero por qué? Estos árboles están bonitos, está todo verde, se ve magnífico. Me dice, ¿sabes? Después de 5 años me doy cuenta, y llamó a otra persona especialista en esto, que no dan fruto. No son manzanas, son manzanos. No dan fruto, no van a dar fruto. Y la verdad, muchas veces en la vida de la iglesia, muchos somos así. Muchos somos así. No damos fruto. ¿Por qué no damos fruto? Según un estudio del grupo Barna, estoy leyendo mucho acerca de este grupo. Es un grupo que hace un censo, una estadística entre las iglesias cristianas. Dice que solo el 20% de los adultos que se identifican como cristianos en los Estados Unidos participan activamente en el proceso de discipulado intencional. Discipulado intencional es esto, ¿no? Conozco, miro y sé que hay una persona que tiene esta necesidad de Jesucristo y voy a socorrerle, voy a ayudarle. Mientras tanto, el 80% de gente que asiste a la iglesia, ¿no? No está siendo formado sistemáticamente en la fe. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que muchas de las iglesias que no practican el discipulado tienen una tasa de abandono, ¿no? 3 veces mayor en la siguiente generación. O sea, si no se practica el discipulado, en la siguiente generación vamos a desaparecer. ¿Me comprende usted? Vamos a desaparecer. Ahora, otra vez, Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20, es el texto del cual quiero compartir con ustedes. Dice así, lo hemos leído, lo he escuchado muchas veces, cientos de veces posiblemente para algunos, pero vamos a darle un poco de profundidad a este texto. Dice así, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, interesante. Déjeme orar. Padre, enséñanos, Señor, a entender tu mandato. Oramos a ti, Padre, que traigas a nuestro corazón, a nuestra mente, el entendimiento necesario. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, yo quiero que usted entienda, si usted nota un poquito acá y mira el texto, acá hay un imperativo que es una orden. Dice, Jesús le dice, por tanto, id, le dice a sus discípulos. Ahora, Jesús no les está preguntando, oigan discípulos, si tienen tiempo, vayan. Oigan discípulos, si les parece que esta es una buena idea, háganlo. No, Él dice, id y haced discípulos. Ahora, esto es un imperativo. ¿Qué es un imperativo? Un imperativo es una orden directa del Señor que ha resucitado. Ahora, recuerden que lo que estamos haciendo es darle un seguimiento. Estamos con este tipo de mensajes desde nuestro tiempo de Easter, ¿no? De la resurrección. Yo le estoy dando seguimiento poco a poco para que usted entienda las actividades de Jesús después que Él ha resucitado, 40 días en la tierra, visto por más de 500 personas. Jesús se aparece a Pedro, lo perdona las 3 veces que Pedro lo negó. Jesús se aparece a sus discípulos, les dice, aquí estoy yo en carne y hueso. Luego come con ellos y luego antes de irse les dice, les voy a enseñar las cosas que les enseñé antes, porque ustedes no me habían entendido. Y ahora, antes de irme, les voy a volver a compartir todo lo que usted sabe del Sermón del Monte. Sin embargo, el día jueves en el estudio bíblico vimos de que los discípulos todavía tenían un enfoque equivocado, porque ellos decían, Señor, ¿vas a restaurar a Israel o no? Y el Señor Jesús le dice, ¿sabes qué? A ustedes no les toca saber el tiempo ni las sazones de los tiempos. A ustedes lo que les toca es entender que si yo me voy de este lugar, vendré a este lugar. Zacarías 4:14 dice que el Señor Jesús vendrá y cuando ponga sus pies en el monte de los olivos, que fue el lugar donde Él se fue, en ese momento el monte se partirá en 2. Y eso es lo que estamos esperando en su momento. Pero en entre líneas, el Señor Jesús les deja esta comisión. Y les dice, mientras que yo me voy, les voy a dejar otro consolador, el cual les va a enseñar todas las cosas que usted necesita entender, porque ahora yo no voy a estar físicamente, quien va a estar con ustedes es el Espíritu Santo, y por eso en el libro de Hechos vemos cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la vida de los discípulos. Ahora, pero una cosa importante que necesitamos entender, ¿qué es hacer discípulos? ¿Ok? Metatausate es la palabra que se traduce como hacer discípulos. Ahora, este es el único verbo principal en toda la Gran Comisión, que es Mateo 28, 18 al 20. ¿Ok? Ahora, ¿por qué? Porque las demás acciones son participios. Cuando usted entiende gramática, se va a entender que las demás acciones que dice id, bautizad, enseñad, todas esas cosas son participios, o sea, son la parte de la acción del verbo. Y el verbo en sí tiene que ver con hacer discípulos. Ese es el verbo. Ahora, entonces, Jesús mismo fue el modelo del por qué hacer discípulos, ¿me entiende usted? Ahora, quiero que entienda que Jesús no fundó una escuela, Él no escribió un libro, Él no hacía conferencias, ¿me entiende usted? Masivas, ¿no? La gente masivamente lo escuchaba, pero Él no organizaba estas conferencias, ¿no? Lo que hizo fue seleccionar 12 hombres, vivir con ellos, comer con ellos, caminar con ellos, enseñarles, corregirlos, orar con ellos y por ellos.
Esa fue la actividad del Señor Jesús los últimos 3 años de su vida. Y usted, como ve, estos 12 hombres cambiaron el mundo. Ahora, Jesús dedicó el 60% de su ministerio público en invertir en sus 12 discípulos. ¿Me comprende usted? Él invirtió el 60% de su ministerio en estos 12 discípulos. Ahora, esto solamente era un pequeño grupo. Nuestro primer punto dice, el mandato no es una sugerencia. ¿Ok? El mandato no es una sugerencia. El mandato es una misión. Y el mandato de Jesús, como digo, es hacer discípulos. Y como dije otra vez, esta es el 60% de su tiempo, Jesús lo dedicó a esto. Jesús lo dedicó a esto. ¿Entiende usted? Ahora, otra vez, crecimiento espiritual no es un accidente, es un proceso. ¿Por qué el crecimiento espiritual no es un accidente y es un proceso? Quiero que me entienda. Una de las cosas que Dios quiere, que la iglesia quiere, que los líderes queremos, es que usted crezca, es que usted madure en la fe. Pero esto es un proceso. Hace algunos años me encontré con un pequeño de más o menos 6 años y estaba jugando, bueno, no jugando, pero estaba, ¿usted sabe qué es una crisálida? Una crisálida es la envoltura que contiene una mariposa. Y me decía que esta mariposita está tratando de salir. Yo le dije, no lo hagas, no es bueno. Pero el niño insistentemente, con un buen corazón, pero no puede. Yo le digo, le vas a hacer daño. Entonces el niño agarró con cuidado, le ayudó a la crisálida a salir. La crisálida, que ya era una mariposa, no pudo estirar las alas, estaban arrugadas. Por lo tanto, a los 5 minutos intentó volar, cayó y murió. ¿Por qué? Porque cuando decimos que el crecimiento espiritual no es un accidente, es un proceso, quiero decirle que hay muchas áreas en nuestra vida que deben despertarse desde el momento en que nosotros comenzamos a reconocer a Cristo como nuestro Salvador personal. Y digo que es un proceso, porque si no hay ese proceso, muchas veces de crisis, muchas veces de cuidado, déjeme decirle de que nuestra vida se va a convertir en algo completamente delicado. ¿Me comprende usted? Hay etapas en la vida. El Señor Jesús lo dice en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2, que dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces. ¿Me comprende usted? Ahora, esto es importante. La vida cristiana tiene etapas. Etapas de nacimiento, etapas de niñez, etapas de juventud, etapas de adultez. ¿Me comprende usted? Entonces, la tarea del discipulador, de una persona que ha conocido a Jesucristo como su Salvador personal, es acompañar a las personas que recién empiezan en esas etapas. ¿Me entiende usted? Pero el discípulo no debe eliminar por nada los procesos difíciles. Debemos aprender a caminar junto con aquellos que están creciendo. Siento tristeza cuando alguien que conozco por primera vez me dice, tengo una enfermedad incurable. Automáticamente a mi mente viene la idea que esta persona pronto va a dejar este lugar. Cuando la verdad que ¿de quién depende? De Dios. He conocido personas que me han dicho esto y han vivido más que sus propios hijos. Ahora, ¿qué es el asunto aquí?
Los procesos de crisis en nuestra vida son necesarios para madurar. Si no hay crisis, no hay madurez. Si no hay crisis, no hay aprendizaje. Si no hay crisis, no hay enseñanza. Si no hay crisis, no hay obediencia. Y el Señor Jesús lo sabía claramente. Por eso es que le dice, os di a beber leche y no vianda, porque no erais capaces. Eso otra vez lo está diciendo Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Porque en la iglesia, en el grupo que nos reunimos, hay diferentes capacidades de personas que entienden poco a poco cómo el Señor trabaja en sus vidas dependiendo la situación en que se encuentren. Pero una cosa es necesaria. Lo necesario es aprender que todo esto me lleva camino a mi crecimiento espiritual, camino a mi madurez y en muchos casos camino a la resiliencia. La resiliencia es la capacidad que tiene la persona de ponerse en pie a pesar de los momentos difíciles. Y muchos de nosotros carecemos de esto. Ahora, nuestro punto número 3, sencillo, dice: lo que no produce, se extingue. Ahora, ¿y qué tenemos aquí? Según de Timoteo, capítulo 2, versículos 2, nos presenta un esbozo bien sencillo de lo que es el discipulado. Y dice así: lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Qué interesante. Acá está hablando Pablo con Timoteo. Y Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí, encárgalo a hombres fieles que sean idóneos para enseñar. Entonces, primero que nada, acá encontramos 4 generaciones. Encontramos a Pablo hablando a su hijo espiritual Timoteo. Y le dice a Timoteo, ahora tú enséñales a otros. Esos otros son la 3ª generación. Y esos otros enseñarán a otros, que son la 4ª generación. Un esbozo de 4 generaciones. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Primero que nada, no hay discípulo sin palabra. La palabra de Dios es el alimento sólido de cada discípulo. Usted no puede ser discípulo si usted no pretende abrir su Biblia. Lamentablemente, en muchas de nuestras experiencias, en nuestro crecimiento, muchas veces no hemos sido motivados a leer. Nos cansa leer, nos aburre leer. Si supieras que tienes la medicina, el ingrediente necesario para mejorar todo en la palabra de Dios, obviamente no cesarías de leerla. Pero como pretendemos ignorarlo, entonces obviamente nuestra vida no va en crecimiento, sino va en decrecimiento. Muchas de las personas, y una palabra que se usa muy comúnmente es que se arriman a la iglesia, es porque están buscando un milagro, una oportunidad, una vida nueva, que me parece maravilloso, porque todos aquí estamos dispuestos a buscar, a conocer el milagro de Dios. Sin embargo, ese no es el propósito de Dios. El mayor milagro que Dios puede ofrecer en tu corazón se llama la salvación. Separarte del infierno para que vayas al cielo por medio de que reconozcas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Si no lo has hecho y si mueres hoy, te vas al infierno. Pero si en esta noche, si en esta tarde tú dices: Señor, yo reconozco que soy pecador y reconozco que necesito tener una relación contigo, ahí empieza tu milagro. Ahí empieza tu vida nueva. Ahí empieza la manera como Dios va a ir acomodando todas las circunstancias que necesitas arreglar. No es como tú quieres, es como Dios decide, pero al final de cuentas, Dios siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros.
Por eso en la enseñanza bíblica, si no hay palabra de Dios, no hay alimento, y debería ser nuestro alimento diario. La otra cosa en el discipulado es compañerismo. El discipulado no ocurre porque somos personas aisladas. Hechos 2:42 dice, y estaban todos reunidos y todos tenían lo mismo, todos tenían en común. Ahora, interesante, la iglesia en Hechos, la iglesia primitiva, le decimos porque así comenzaba la historia de la iglesia. Todas las personas que estaban tenían todas las cosas en común. No es que esto era mío, esto no era mío, no, todos tenían las cosas en común. Ahora, recuerda una cosa, en el libro de Hechos la iglesia está formada mayormente por judíos, los cuales están reconociendo al Señor Jesús por la palabra de los apóstoles. ¿Y por qué por la palabra de los apóstoles? Porque ellos están comenzando a activar al Espíritu Santo obrando desde su interior. Y dice la Biblia que Pedro hablaba con denuedo y la gente escuchaba y muchos se convertían y habían grandes prodigios y señales y milagros dentro de la iglesia. Pero era necesario que la iglesia esté junto. Por eso el compañerismo dentro del discipulado es importante. Y la otra cosa, Proverbios capítulo 27, versículo 7 dice, hierro con hierro se aguza. Es como es decir, el filo con el filo se pone mejor, se pone más filoso todavía. Ahora, ¿cuál es la idea de esto? Quiere decir rendición de cuentas. Cuando yo tengo una persona a quien puedo dar cuentas de las cosas que estoy haciendo, cuando otra persona me puede dar cuentas de lo que está haciendo, entonces tenemos mucho más cuidado de andar conforme a la fe. Y eso es lo que dice, los hermanos en la iglesia se cuidan, se protegen, se aman, conversan, practican. Ahora, esa es la idea del discipulado, ¿me entiende usted? ¿No? Otra vez, se dice que una iglesia en donde existe el discipulado crece 4 veces más que aquellas personas que practican la vida cristiana en solitario. La comunidad en sí no es un complemento del discipulado, es parte esencial del discipulado. Si no hay comunidad, no hay discipulado. Nosotros acá en la iglesia nos llamamos la herencia. ¿Qué es la herencia? Bueno, lo que tratamos es de cuidar y de transmitir aquello que comenzamos a multiplicar. Aquello que comenzamos a multiplicar. Entonces, la mejor herencia que nosotros podemos dejar a las siguientes generaciones no es dinero, no son propiedades, no son programas. La mejor herencia que nosotros podemos dejar es hacer discípulos. Hacer personas que amen a Cristo, hacer personas que conozcan su palabra, a hacer personas que hagan lo mismo que nosotros hacemos, que sabemos que los apóstoles, después que el Señor Jesús resucitó, lo comenzaron a hacer. El discipulado no empieza hoy, ya empezó. Nosotros somos herederos de esa enseñanza de la palabra de Dios. Pero tal vez tú necesitas empezar en eso. Tal vez necesitas empezar con alguien. Mi pregunta es, ¿a quién estás discipulando? ¿En quién estás interviniendo en su vida de fe? Jesús nunca llamó a los perfectos. Jesús llamó a las personas que están disponibles. Ahora, es probable que cuando pongo la palabra disponibles, haya algo en ti que diga, yo estoy disponible, pero cuando yo quiero. Y ese es el problema. Porque cuando vayas y le pidas algo al Señor, el Señor a ver si te va a contestar, mira, ¿sabes qué? Ahorita te escucho, pero no estoy disponible para atender tu pedido porque va a ser cuando yo quiero. No, nosotros le vamos a reclamar a Dios que nos escuche porque lo que necesitamos es algo de urgencia. El discipulado también es un asunto de urgencia, porque Dios está buscando personas alrededor de tu casa, amigos, hijos, hijas, sobrinos, hermanas, hermanos, madre, padre, vecinos,
gente que conoces a tu derredor para que conozcan a Jesucristo. Hoy es un día para conocer lo que es el llamado de Dios para el discipulado. El discipulado empieza hoy. Nuestra iglesia tiene programas de discipulado, tenemos por lo menos 3 programas de discipulado. Vamos a comenzar a trabajar en uno, yo estaba trabajando en uno nuevo, entonces en estas semanas voy a pasar contactando con algunos para que continúen. ¿Por qué? Porque hay algunos que ya manejan libros de discipulado, me parece bonito, necesitan seguir creciendo. La actividad en la iglesia, en el discipulado, es crecer, 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 crecer y no quedarse atrás. Y no quedarse atrás. No quedarse atrás. Cada vez que yo converso con alguna persona acerca de esto, me dice, pero pastor, yo ya no entiendo, ya las cosas son difíciles, yo ya no sé. Recuerde esta expresión. El ignorante de este siglo es una persona que no quiere aprender, desaprender y volver a aprender. Ese es el ignorante de este siglo. Antes el ignorante de este siglo era una persona que pues no tenía títulos universitarios, que no tenía, en fin, no tenía preparación académica. Las cosas han cambiado. Con la tecnología, con las redes sociales y todo lo demás, las cosas han cambiado. Las mentes debieran estar mucho más despiertas, mucho más despiertas. Sin embargo, la Biblia, que muchos le llaman el libro antiguo, Habacuc 2:2, dice claramente, lee y escribe. Si tú lees y escribes tus propósitos, Dios va a cumplir con tus propósitos. Pero muchos de nosotros tratamos de ignorar esto. Esto es actual, esto es nuevo. Entonces, Dios quiere de ti lo mejor para darte lo mejor. Dios quiere darte lo mejor, entregarte lo mejor. Pero para eso, tú necesitas estar listo. Y alguien me dice, pero pastor, ¿cómo me preparo? No, no te prepares. Acepta que necesitas una transformación desde el interior. Romanos 12:2 dice claramente, ¿no? Que nuestro cambio empieza en nuestra mente, nuestra manera de mirar y de percibir las cosas. Y cuando tengamos esto, vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Mateo capítulo 28, versículo 19 dice, id y haced discípulos a todas las naciones. Mi pregunta en esta tarde es, ¿irás? Mi pregunta en esta tarde es, ¿a quién pones en tu mira para comenzar tu proceso de discipulado? ¿A quién? Así que te hago esta pregunta. ¿Por qué termino a tiempo? Ya terminé el mensaje, ¿sí? ¿Corto? Sí. ¿Por qué termino a tiempo? Porque tenemos la cena del Señor y les voy a invitar a participar de la cena del Señor en esta noche. Cada primer domingo de mes